Son las 6 en punto, bienvenidos, los saludamos desde Mañanas Blue, comenzando otro mes, hoy es lunes, 1 de abril, los saludo con la información, con el análisis y con la opinión, con muchas noticias en pleno desarrollo en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de la aparente normalización de relaciones entre Colombia y Argentina, que había tenido un traspiés el pasado miércoles santo, luego de que el presidente Gustavo Petro y la Cancillería colombiana ordenaran la expulsión de 6 diplomáticos argentinos de Colombia y mantuviera en Colombia al embajador Camilo Romero, delegado diplomático de Colombia en Buenos Aires, por cuenta de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había dicho en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que Gustavo Petro fue un asesino terrorista. Esto causó una muy profunda situación de malestar en el gobierno colombiano, que al final aparentemente fue restablecida, normalizada, tras un comunicado conjunto que anoche se reveló por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hablando de la necesidad de avanzar en materia diplomática, se anuncia además la visita en los próximos días de la canciller argentina a nuestro país y del regreso de la delegación diplomática de Camilo Romero justamente a la ciudad de Buenos Aires, en donde no estaba desde enero de este año por cuenta de una andanada que había emprendido el presidente Milei en contra del presidente Gustavo Petro. Hubo de todo en este episodio, ya les voy a contar cómo se logró superar esta dificultad diplomática y les voy a hablar también de lo que está ocurriendo con México. El consulado de Colombia en ese país oficialmente pidió explicaciones por la inadmisión de compatriotas que son víctimas, según dicen ellos, de maltratos por parte de las autoridades migratorias, no solamente con la posibilidad de que no ingresen a ese país, sino que, según dicen, los encierran, les cancelan tiquetes aéreos y les quitan dinero. En los primeros 3 meses del año, según se reporta, son 8.000 colombianos que no son admitidos, 32.000 en los últimos 2 años, de acuerdo con la Cancillería. El cónsul Andrés Hernández dice que se va a reunir con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y también les voy a contar del lío diplomático que está provocando la revelación de Noticias Caracol de la cacería del régimen de Nicolás Maduro contra sus opositores. Cacería que se extiende hasta Colombia y Chile. Usando la Dirección de Contrainteligencia Militar, se habrían establecido por parte de Venezuela vínculos aparentemente con grupos ilegales, como el Tren de Aragua, como el ELN y como otros, con el fin de capturar a opositores venezolanos, con el fin de perseguirlos. Incluso algunos de ellos de manera extraña terminan asesinados, como el teniente Ojeda en territorio chileno. Muchas preguntas que surgen de este informe, del que hablaremos en minutos, sobre si el gobierno del presidente Gustavo Petro le está entregando información a Venezuela, sobre si el gobierno Petro sabe de esas operaciones de contrainteligencia en Colombia y sobre de qué manera se trabaja de forma conjunta entre los dos países. Vamos a hablar en segundos de Colombia, lo que está ocurriendo aquí en el país, porque el gobierno dice que no podemos relajarnos ante la advertencia de apagón o racionamiento de energía que vuelve a plantear XM, que es el operador del sistema interconectado. En una carta de 8 páginas enviada al viceministro de Energía, XM advierte sobre el muy bajo nivel de los embalses y propuso una campaña nacional de ahorro de energía. Además, propone la restricción de la venta de energía a Ecuador. Anoche se conocieron borradores de resoluciones de los que hablaremos en minutos. Hubo comunicado el ministro Andrés Camacho anoche diciendo que sí, que hay preocupaciones, pero que todo pareciera indicar que lograremos superar este momento de máxima tensión para el sistema interconectado de energía eléctrica en el país. Voy a hablarles en minutos del episodio que vincula en Medellín a un estadounidense presuntamente relacionado con actos ilegales de explotación sexual con 2 niñas de 12 y de 13 años de edad. Este hombre es Timothy Alan Livingston. Quedó libre, viajó a Estados Unidos, pero fue encontrado en un hotel que fue cerrado durante 10 días con estas 2 menores de edad. Dice el alcalde Federico Gutiérrez que si es necesario pedirán extradición a este hombre para que la fiscalía tramite una orden de captura en su contra, y estamos pendientes de lo que significan desarrollos, además de una pelea política en territorio antioqueño por cuenta de esta misma situación. Y vamos a hablar de la semana clave en el Congreso de Colombia, porque sabremos el futuro de la reforma. Se espera votación de la reforma a la salud,
de la ponencia que pide hundirla, sobre todo en medio de los impedimentos que están a la orden del día en la Comisión Séptima, y también voy a hablarles de la reforma pensional. En la reforma a la salud se va a tramitar un impedimento, una denuncia del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, supuestamente porque hubo financiación de Keralty. Él dice que es una empresa extranjera, a senadores del Centro Democrático, de la Alianza Social Independiente y de los partidos Liberal Conservador y del partido de la U. Dicen desde el Centro Democrático que esta es una denuncia temeraria y sin argumentos, porque Keralty al final termina siendo una empresa que está matriculada en Colombia. Vamos a hablar del balance de la Semana Santa. 515 accidentes de tránsito dejan 170 muertos y 638 lesionados. Hubo casos en Armenia, hubo casos en otras zonas del país. Voy a contarles en minutos también sobre lo que está pasando con la crisis política en Perú, en donde hubo allanamientos a la casa de la presidenta Dina Boluarte, sobre quien se anticipa un juicio político. Y voy a hablarles en minutos de lo que está pasando en Israel. Crecen las protestas contra el primer ministro Benjamín Netanyahu mientras avanzaba la ofensiva contra el hospital Al-Shifa, y se anuncia una ofensiva muy dura en la ciudad de Rafah. Todo eso a continuación. Son las 6 de la mañana y 6 minutos. Se cumplen 7 años de la avalancha que destruyó 17 barrios de la ciudad de Mocoa, en Putumayo, por cuenta del desbordamiento de la quebrada La Taruca. Dejó al menos 200 muertos. 7 años después se ha incumplido la promesa para muchos de los damnificados, y hoy es lunes de Pascua, que representa el día en que Cristo resucitó, siendo considerada la fiesta principal de la cristiandad. Cielo nublado en Bogotá, temperatura 11 grados, pero funciona con normalidad el aeropuerto El Dorado. Es un gusto acompañarlos comenzando el mes de abril. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Estas palabras del presidente argentino Javier Milei provocaron a lo largo de la Semana Santa un choque diplomático entre Colombia y Argentina, en donde incluso se había anunciado la expulsión de varios diplomáticos argentinos de la embajada de ese país en Bogotá. Esa confrontación finalizó en las últimas horas tras un comunicado compartido por ambas cancillerías, en donde anuncian el regreso del embajador colombiano Camilo Romero a Buenos Aires, y que desde el gobierno Petro darán beneplácito al nuevo embajador de Argentina en Colombia. La señorita Banca me contó que una vez hubo un aborto hace unos días porque una chica no tuvo comida durante 2 días allá en México y abortó. Tras la denuncia publicada por la actriz Connie Camelo en redes sociales, en donde visibilizaba la inadmisión de varios colombianos en México, la Embajada de Colombia en ese país anunció que esta semana tendrán reuniones urgentes con las autoridades mexicanas, pues rechazan los malos tratos de los que han sido víctimas varios colombianos. Yo la verdad no creo que vuelva a tocar suelo mexicano. Terrorífico. O sea, uno no sale de su país para sentirse humillado. Uno no sale de su país para que lo humillen. O sea, es horrible porque lo que pasamos, o sea, no se lo deseo a nadie. Y según el mismo reporte de la embajada, solo en febrero de 2023, de 106,000 colombianos que viajaron a México, cerca de 82,120 fueron inadmitidos. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia, que nos apoya. Una supuesta conspiración para derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desató una violenta cacería que no respeta fronteras en contra de sus responsables. El informe de Noticias Caracol reveló las operaciones ilegales por parte de la inteligencia venezolana en Colombia como en Chile. La denuncia del capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. Esto dijo a Noticias Caracol en septiembre de 2022. Una vez que gana Petro, a mí me informa inmediatamente que tengo que salir del país, porque si existía un cambio de las autoridades de inteligencia y gubernamentales, lo más seguro es que me fuesen a capturar para o extraditarme o interrogar. Durante el fin de semana se presentó el homicidio de 4 personas en la localidad de Usme, en Bogotá, en donde se encontraba una menor de edad. Según la información preliminar compartida por el alcalde Carlos Fernando Galán, esto habría sido por la lucha de bandas criminales dedicadas a la invasión de tierras. Sobre la recompensa por este caso habló el subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Carlos Arévalo. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información oportuna para el esclarecimiento de este lamentable hecho.
Esta persona, por más que crea que haya logrado salir del país, no crea que es que se salvó de este caso. El caso de un ciudadano estadounidense que huyó del país después de ser sorprendido dentro de las habitaciones de un hotel del barrio El Poblado en Medellín, acompañado de 2 niñas de 12 y 13 años, tiene indignados a los habitantes de la ciudad que hoy piden justicia. La Fiscalía General de la Nación destacó un fiscal especializado para adelantar la investigación, mientras que el hotel fue sellado temporalmente por 10 días. Terminó la Semana Santa con un balance trágico en las carreteras del país, 515 accidentes de tránsito con 170 muertos y 638 lesionados. 96 conductores fueron descubiertos bajo los efectos del alcohol. Señor, yo acepto los cargos y de antemano quiero pedirle perdón por los daños causados. Detenida en Armenia permanece la conductora que en estado de embriaguez arrolló a 3 personas. Un hombre de 50 años murió en este accidente. Ante un juez en Armenia fue presentada Melissa Cortés Guzmán, de 29 años, señalada de conducir en estado de embriaguez sin licencia y con el SOAT vencido. La mujer aceptó ser la responsable del accidente en donde murió un motociclista y le causó heridas a otras 2 personas. Aunque la conductora aceptó cargos y pidió perdón por este hecho, la familia de la víctima solicitó que la mujer sea condenada. Dura advertencia de XM al gobierno nacional. Las novedades en las plantas hidroeléctricas de los últimos días podrían llevar a situaciones de riesgo para la atención de demanda en algunas horas del día. En otras palabras, el país tendrá que tomar varias medidas urgentes si quiere evitar una apagón. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a reforzar su idea de una constituyente bajo 9 puntos primordiales. Entre los más importantes, cumplir con el acuerdo de paz, garantizar los derechos fundamentales como el agua, la salud y la pensión y reformar la justicia. Entre tanto, el exmandatario Álvaro Uribe criticó esta idea del presidente Gustavo Petro. La falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el Estado gigante, la corrupción y el odio a la participación privada, como en la salud y en las pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. El ejército israelí se retiró esta madrugada del hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza tras 2 semanas de ocupación. Allí aseguran haber matado unos 200 supuestos milicianos de Hamás. En tanto, en medio de protestas multitudinarias en Israel, el primer ministro fue sometido a una cirugía de hernia, pero antes de entrar al quirófano, ordenó reanudar las negociaciones para un alto al fuego. Las tensiones entre Venezuela y Argentina siguen creciendo, al punto que el gobierno de Maduro prohibió el ingreso de guardias de seguridad argentinos para custodiar la embajada en Caracas. Asimismo, en medio de esta crisis por las restricciones de Venezuela en el espacio aéreo, los jugadores de River Plate llegaron por tierra a San Cristóbal para el partido de Copa Libertadores. María Corina Machado asegura que aún hay tiempo para las elecciones en Venezuela y pide a su equipo mantenerse enfocado y no perder las esperanzas. Esto indicó la líder opositora. Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando. Y ahora es que hay tiempo. La selección Colombia femenina sub-17 venció 4-2 al combinado ecuatoriano y se clasificó como la subcampeona del certamen a la Copa del Mundo que se desarrollará en República Dominicana. Estás escuchando Blue Radio.